importante también pues, conocer cómo se comportan los sistemas de control ante las diferentes frecuencias que puedan interactuar con el sistema. Entonces, por eso pues, es importante este análisis en el dominio frecuencial. Entonces, siguiendo como un contexto general, pues recordemos que si nosotros tenemos un sistema que partimos de la base de que lo consideramos un sistema LTI, es decir, un sistema lineal e invariante en el tiempo, si a este sistema ingresa, por ejemplo, una señal que tenga una amplitud de sub i1 y es una señal senoidal, seno de omega 1t de sub i1, entonces cuando decimos b sub i1 es una b sub i de entrada de input, y con una frecuencia, ¿sí? Es una señal senoidal que tiene una amplitud y tiene una frecuencia determinada. Siendo un sistema LTI, entonces pues es importante tener claro que cuando a un sistema LTI le ingresa una señal senoidal con una amplitud determinada y una frecuencia determinada, entonces, buenas, la señal que sale podrá ser de una amplitud diferente, entonces, hablemos de una vez sub 0,1, que podrá ser en general pues algún otro valor, pero la frecuencia va a ser la misma, ¿sí? Va a tener la misma frecuencia y también podrá tener un desfase. Podemos hablar de un desfase, por ejemplo, llamémoslo pi sub 1. Entonces, ese es el comportamiento típico de un sistema LTI, ¿no? Cuando le ingresa una señal senoidal de una determinada amplitud y una determinada frecuencia. Lo que sucede a la salida es que sale otra señal senoidal de la misma frecuencia, la amplitud en general podrá ser diferente, o inclusive podrá ser igual también, igual o diferente, y podrá tener o no algún desfase. ¿De qué depende ese cambio en la amplitud y de qué depende que exista o que no exista desfase? Pues precisamente del sistema, de las características del sistema, de cómo esté constituido ese sistema, qué componentes tenga ese sistema internamente. Entonces eso va a depender de esos aspectos. Si consideráramos otra señal diferente, B sub i2, 0, de otra frecuencia, W sub 2t, entonces pues lo que vamos a tener es que saldrá otra señal senoidal de la misma frecuencia, en general pues de cualquier otra amplitud, y podrá tener también un desfase o no. ¿Sí? Y ese desfase para una u otra frecuencia, si existe, puede ser en adelanto, puede ser en atraso, ¿sí? O sea, en general, pues, ¿de qué va a depender? De lo que haya aquí en ese sistema, de cómo esté, etcétera, ¿no? Para cada una, o para diferentes señales de diferentes frecuencias, en general eso es lo que va a pasar, ¿no? Lo que debemos tener claro es que lo que pasa en un sistema, cuando yo le aplico una señal de una frecuencia, es que lo que sale, ese cambio en amplitud o ese cambio en fase, depende pues, de las características del mismo sistema. ¿Sí? Y entonces, a partir de esa información, ¿sí? En cuanto a la relación que puede existir entre las amplitudes de entrada y de salida, y también entre las fases, ¿sí? Entre las fases de salida y de entrada, pues acá he supuesto que la fase de entrada en ambos casos es 0 y bueno, se obtendrá algún desfase cualquiera, pero con esa información de la relación que hay entre las amplitudes y los desfases, entonces de ahí se puede obtener lo que se llama la respuesta en frecuencia del sistema. La respuesta en frecuencia. Entonces, vamos a poder tener una respuesta en frecuencia y esa respuesta
respuesta en frecuencia de acuerdo pues a la conceptualización que ya ustedes han visto en diferentes cursos, pasando por circuitos, pasando por electrónica, pasando por señales, y pues acá reforzando un poco más eso. Pues importante tener en cuenta que un sistema LTI se caracteriza por lo que se conoce matemáticamente por su HDT. La HDT es, en general, ¿qué es lo que es la HDT de un sistema LTI? La respuesta al impulso. Esa es la respuesta al impulso. Esa es la HDT. O sea, ¿cómo responde un sistema cuando le ingresa un impulso? El ingreso de impulso responde de alguna manera. Eso es la respuesta al impulso. Y eso es característico de los sistemas LTI. ¿Sí? Es propio de los sistemas LTI. Pero con esa respuesta al impulso, nosotros podemos tener la HDS. ¿Sí? Podemos tener, ¿y a qué es igual la HDS? ¿Qué es la HDS? Listo, se denomina la función de transferencia, pero listo, sí, correcto, es función de transferencia, pero entonces, ¿a qué es igual? O sea, esta es la denominación, ¿no? Pero ¿a qué es igual? Bueno, la podemos establecer como la relación entre la transformada de la salida y la transformada de la entrada, planteando que pues en un sistema LTI que tiene una HDT, pues tendrá una HDS ante una entrada XDT que tiene una transformada XDS, y habrá una salida YDT con una transformada YDS. Pero entonces, ¿a qué es igual la HDS? Sí, es la relación entre la transformada de la salida y de la entrada. Pero, ¿a qué es igual la HDS en función de HDT? Bueno, no, ¿cómo así la convolución de qué? La transformada de Laplace de HDT, correcto. ¿Sí? O sea, también la podemos plantear como la integral de HDT por E a la menos ST por DT. Integral, pues, si trabajamos la transformada unilateral de seno menos hasta infinito. Y esa es la función de transferencia. Pero cuando nosotros decimos que S es igual a J omega, entonces esa función de transferencia se nos convierte en H de J omega. Y esa H de J omega es la que se llama respuesta en frecuencia. Señor. Yo no recuerdo porque es que se usa la unilateral o la bidireccional. Normalmente utilizamos la unilateral porque típicamente tomamos como referencia el cero, ¿no? O sea, el sistema arranca desde cero. Entonces, como arrancamos desde cero, ¿sí? Siempre desde un cero, por eso normalmente tomamos la unilateral y no la bilateral, porque pues normalmente decimos no, pues antes de cero no hay nada. Y en casos como los clientes que se usa lo de bilateral o función o cuando no, es que claro, o sea, al utilizar la unilateral pueden existir condiciones iniciales, pueden existir. Lo que pasa es que típicamente, o sea, como para simplificar, se considera que las condiciones iniciales son cero, pero podrían existir. Ahora, cuando se determina la función de transferencia de un sistema, pues se considera que las condiciones iniciales son cero. Ahí se considera que las condiciones iniciales son cero al determinar la función de transferencia de un sistema. Bueno, entonces, digamos acá en que si decimos que la variable S, o la variable compleja S es solamente J omega, entonces pues de HDS pasamos a H de J omega, y eso es la respuesta en frecuencia, que entonces vamos a tener Y de J omega
sobre X de J omega. Y en últimas, hablar de Y de J omega o X de J omega, eso en últimas va a ser la transformada de Fourier, tanto de la salida como de la entrada. O sea que uno puede decir que la respuesta en frecuencia es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. No puede decir eso. Entonces, eso hace que uno pueda plantear que esto es la integral de h de t por e a la menos j omega t por dt. En general, pues, esto estaría de menos infinito hasta infinito, pero digamos que típicamente se trabajará de 0 hasta infinito porque normalmente arrancamos desde un 0. Desde un 0 en particular. Okay. Entonces, esa respuesta en frecuencia, ¿sí? Esa h de j omega, tiene una magnitud y tiene una fase. Una magnitud y una fase. Esa h de j omega. Entonces vamos a poder hablar de la magnitud de h de j omega y el ángulo de h de j omega. La magnitud de h de j omega, teniendo en cuenta que h de j omega es la relación entre la salida y la entrada, pues va a ser la magnitud de la salida sobre la magnitud de la entrada. Y el ángulo de h de j omega pues va a ser el ángulo de la salida menos el ángulo de la entrada, ¿no? Porque pues esto es una relación, ¿no es cierto? El ángulo del numerador sobre menos el ángulo del denominador. Entonces, esa respuesta en frecuencia, esta respuesta en frecuencia, conceptualmente lo que me indica es cómo un sistema responde ante una señal de una determinada frecuencia. Cómo un sistema responde ante una señal de una determinada frecuencia. Entonces yo puedo saber, es que si la frecuencia es tal, la relación entre las amplitudes de la salida y de la entrada es de tal valor, ¿sí? Es 2. La magnitud se duplica porque la frecuencia es de un valor determinado. Pero para otra frecuencia, de pronto la relación de magnitudes es 1. Es decir, la magnitud no cambia. Pero para otra frecuencia puede ser que la relación de magnitudes sea 0.2. Cuando es esa frecuencia, la magnitud se reduce en una quinta parte, ¿no? Cuando decimos 0.2 se reduce en una quinta parte. Entonces, esa magnitud de la respuesta en frecuencia me indica cómo ese sistema afecta esta magnitud de la salida para una frecuencia de entrada particular. ¿Sí? Y de forma similar, como me indica esa afectación en magnitud, también me va a indicar esa afectación en fase. Cuando es una frecuencia determinada, entonces la fase es de más 45 grados. Se adelantan. La señal de salida se adelanta 45 grados. Pero cuando es otra frecuencia, la señal se atrasa 30 grados, menos 30 grados. Pero cuando es otra, entonces no hay desfase. ¿De qué va a depender? Del sistema como tal, ¿no? De las características del sistema, de qué compone el sistema. De eso va a depender. Entonces, en principio, lo que quiero que recordemos es el concepto de lo que significa que es la respuesta en frecuencia de un sistema. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando la h de j omega, por ejemplo, tiene esta forma? Esa es una magnitud de h de j omega con respecto a omega. Entonces, ¿qué me está diciendo esa gráfica de esa magnitud de la respuesta en frecuencia? Me está diciendo, mire, cuando la frecuencia es 0,
hay una ganancia, hay un valor. ¿Y frecuencia cero qué quiere decir? ¿Qué tipo de señal es frecuencia cero? Una señal constante, ¿cierto? Una señal constante de DC. Y entonces esa gráfica lo que me está diciendo es, mire, cuando es cero hay una ganancia determinada, pero en la medida en que la frecuencia aumenta, llega un momento en que hay un valor máximo de ganancia. O sea, esto podríamos decir que es una H máxima para una frecuencia determinada. Y luego pues lo que sucede es que la ganancia empieza a disminuirse. Y entonces ese es el comportamiento típico de cómo funciona un filtro ¿qué? Pasa-bajas. Es un comportamiento típico de un sistema, de un filtro pasa-bajas. Y entonces resulta que los sistemas de control también van a comportarse de pronto de esa manera. De pronto también se van a comportar de esa forma. Entonces, si yo le aplico una frecuencia de tal valor, tengo un determinado rango de ganancia. Entre este valor y un valor máximo. Pero a partir de esa frecuencia, pues la ganancia va a cambiar, va a disminuir en ese caso. Entonces puede hacer que haya un comportamiento similar a ese en los sistemas de control. Bueno. Entonces, normalmente cuando se establece la relación entrada-salida de un sistema, entonces no necesariamente, pero típicamente la señal de salida es de la misma naturaleza de la señal de entrada. ¿Por qué? Pues porque lo que procuramos es que se siga una referencia, ¿no? Recordemos que pues aquí realmente tenemos ya como todo un bloque condensado, pero realmente pues en el sistema de control, pues planteando el esquema estándar de un sistema realimentado, entonces lo que tenemos es esto. Entonces acá tendríamos una salida YDS, acá tendríamos una entrada RDS, aquí, bueno, típicamente esto se llama HDS, siendo la función de realimentación, pero pues digamos que no se debe confundir con la denominación genérica de función de transferencia, ¿no? O sea, simplemente pues es como la denominación típica ahí de ese bloquecito de realimentación. Entonces, y como normalmente planteamos que aquí hay eso nos va a evitar esa H, que hay una realimentación negativa unitaria, entonces para que pueda hacerse esta resta sin ningún inconveniente, pues la naturaleza de la salida y la naturaleza de la entrada pues es la misma, ¿no? Para que se puedan restar, ¿cierto? Porque yo no puedo restar, qué sé yo, el voltaje o voltaje con altura, ¿no? Tengo que restar voltaje con voltaje, altura con altura o corriente con corriente, entonces son de la misma naturaleza. ¿Okay? Entonces, al ser de la misma naturaleza, típicamente esa respuesta en frecuencia o esa H va a ser adimensional, ¿sí? No va a tener unidades, ¿sí? Va a ser adimensional porque pues, si son de la misma naturaleza, pues por ejemplo voltios sobre voltios, entonces pues no va a tener dimensiones. Entonces, en ese caso, pues esa respuesta en frecuencia típicamente será adimensional. La fase pues sí tendrá unidades de grados o de radianes, normalmente pues lo trabajamos en grados, pero hay una herramienta supremamente útil cuando se hace análisis en frecuencia y es la que se conoce como el diagrama de Bode. El diagrama de Bode. Entonces el diagrama de Bode no es más que una respuesta en frecuencia en la cual
la magnitud se da en decibelios. Es simplemente eso. El diagrama de Bode es una respuesta en frecuencia donde la magnitud se da en decibelios o decibeles, o decibelios, la magnitud. ¿Okay? La fase pues se trabaja típicamente en grados. Entonces esos decibeles, un decibel, recordemos que es 20 logaritmos de la magnitud, pues de la relación entre la relación entre la entrada y la salida. Pues tomemos acá esta misma nomenclatura que tengo ahí. 20 logaritmos. Entonces, de esa manera, pues yo paso de una respuesta en frecuencia adimensional al diagrama de Bode de magnitud, que es en decibeles, aplicándole 20 logaritmos. Entonces, esta herramienta del diagrama de Bode es bastante práctica porque eso es un diagrama que se puede dibujar fácilmente sin ayuda computacional. O sea, no es necesario tener un computador pues, para tener que hacer el diagrama de Bode, sino que fácilmente se puede hacer como un bosquejo manual de él. Obviamente, pues, MATLAB pues me dibuja rápidamente un diagrama de Bode y muy fácilmente, pero pues digamos que una de las ventajas que tiene el diagrama de Bode es precisamente pues que no necesariamente tengo que tener MATLAB a la mano para poderlo hacer, sino que se puede dibujar manualmente de una manera bastante sencilla. Y entonces, a partir de la obtención del diagrama de Bode de un sistema de control, se establecen unas características de desempeño del sistema bien importantes. Entonces, vamos a suponer que tengo un diagrama de Bode de magnitud y de fase. Pues acá tendría la magnitud de h de j omega, pero en decibeles. Acá tendría el ángulo de h de j omega, pero en grados. Entonces, típicamente vamos a tener, por ejemplo, algo así, algo de esa forma, en el de magnitud y en el de fase. Entonces, una referencia importante en el gráfico de fase es menos 180 grados. Entonces, en el gráfico de fase puede darse, por ejemplo, algo así. Entonces, este es el gráfico de magnitud y este es el gráfico de fase, ¿sí? Que por lo general pues, va a tener una forma similar a esa. Entonces, en este gráfico, en este diagrama de Bode, que realmente son dos gráficos, ¿no? El de magnitud y el de fase. Entonces, se identifican los siguientes puntos. Como primera medida, este cruce aquí, que es el cruce del diagrama de magnitud con el eje horizontal, es decir, con 0 decibelios, porque aquí pues sería 0 decibelios. Ese cruce se llama W sub G y es lo que se denomina la frecuencia de cruce de ganancia. Frecuencia de cruce de ganancia, esa es W sub G, frecuencia de cruce de ganancia. Por el lado de fase, se identifica dónde cruza el gráfico de fase con menos 180. Entonces, esa la llamamos W sub P. Y es la frecuencia de cruce de fase. Entonces, la frecuencia de cruce de ganancia
corresponde al valor de la frecuencia en el que el gráfico de magnitud cruza con 0. Y la frecuencia de cruce de fase es el punto o el valor de frecuencia en el que el gráfico de fase cruza con menos 180. ¿Okay? Entonces, ¿para qué nos sirve el W sub G y el W sub P? Pues porque resulta que con este W sub G proyectado hacia el gráfico de fase se puede identificar lo que se denomina el margen de fase. Entonces, ¿cuál es el margen de fase? El margen de fase es el valor en el que a esa frecuencia corresponde el valor de fase que exista, ¿no? Entonces, y con respecto a menos 180, con respecto a menos 180. Entonces acá, esta distancia entre el valor que tenga el gráfico de fase y menos 180, eso es el margen de fase. ¿Okay? Eso va a ser el margen de fase. Con W sub P, ese W sub P se proyecta hacia el gráfico de magnitud. Y donde ese gráfico, o donde ese valor mejor cruza el gráfico de magnitud, esto es el margen de ganancia. Eso es el margen de ganancia. El margen de ganancia es en el punto, o sea, a la frecuencia de W sub P, ¿sí? A la frecuencia de W sub P se identifica cuántos decibelios tiene la gráfica de magnitud. Y ese valor con respecto a 0 es el margen de ganancia. ¿Sí? Con respecto a 0. En decibelios es negativo, pero cuando el margen de ganancia se mide en decibelios negativos, el margen de ganancia como tal es positivo. O sea, el margen de ganancia medido del eje hacia abajo es positivo y del eje hacia arriba es negativo. El margen de ganancia como tal. De forma análoga, cuando el margen de fase se mide por encima de menos 180, es positivo. Cuando se mide por debajo, es negativo. ¿Y para qué nos sirven esos márgenes de fase y ese margen de ganancia? El margen de ganancia y el margen de fase me da información acerca de la estabilidad del sistema. Información acerca de la estabilidad del sistema. Entonces resulta que para que un sistema sea estable, tanto el margen de fase como el margen de ganancia deben ser positivos. El margen de ganancia y el margen de fase deben ser positivos para que el sistema sea estable. Para que el sistema sea estable, el margen de ganancia y el margen de fase deben ser positivos. Ahora, esa es la manera en la que a partir del gráfico de Bode, pues yo obtengo margen de fase y margen de ganancia. O sea, tengo mi gráfico de magnitud, tengo mi gráfico de fase, identifico el margen de ganancia, identifico el margen de fase. Si son positivos, el sistema es estable. O mejor dicho, para que sea estable, ambos deben ser positivos. Ambos deben ser positivos para que el sistema sea estable. Pero más allá de identificar ese margen de fase y ese margen de ganancia en el diagrama de Bode, pues miremos qué significa ese margen de fase y ese margen de ganancia, porque tienen un significado.
tienen un significado. Entonces, el margen de ganancia me indica cuánta ganancia yo le puedo adicionar al sistema antes de que se vuelva inestable. Ese es el significado del margen de ganancia. ¿Qué tanta ganancia yo le puedo adicionar al sistema antes de que se vuelva inestable? Ese es el significado del margen de ganancia. ¿Qué tanta ganancia yo le puedo adicionar al sistema antes de que se vuelva inestable? ¿Okay? Ese es el significado del margen de ganancia. Y bueno, ahora que más adelante, que miremos, bueno, no sé si ustedes en sus cursos de circuitos aprendieron a hacer diagrama de Bode. Con Orca. Ah, bueno, sí, Orca de ahí uno, pues Bode. Bueno, eso lo vamos a recordar acá. Eso lo vamos a recordar acá. ¿Cómo es que se obtiene el gráfico? Entonces, en ese proceso de construcción del gráfico, pues vamos a ver un poco más concretamente ese significado del margen de ganancia. ¿Por qué es que es la ganancia que se le puede añadir, señor? Una pregunta, yo había visto, no recuerdo en mi clase, que había una condición que realmente no me decía nada. No me decía si el sistema era inestable o estable. No podía definir. Creo que era para cuando llegaba a cierta fase, lo que le digo, no podía definir si el sistema era estable o inestable con esas condiciones. Pero ¿de qué clase me estás hablando? Eso fue en circuitos. Ah, ya, ok. Recuerda que hay una condición acá, que es la condición críticamente estable. ¿Sí? Críticamente estable. Entonces, acuérdate que en el plano complejo, si los polos están sobre el eje, ese es el caso en el que el sistema es críticamente estable. O sea, está en el límite. Ahí está en el límite. Como en el límite de la estabilidad. El límite. Eso tiene una analogía física relativamente sencilla, y es que si tú pones una pelotita en la punta de una montaña, toda la punta, ella está en el límite de la estabilidad. Cualquier perturbación que tú le hagas, hacia allá o hacia acá, cae. Está ahí en el borde, ¿no? En el límite de la estabilidad. Entonces, eso es como una analogía física de lo que significa que los polos estén justo sobre el eje. Entonces, no es que no podamos decir si el sistema es estable o inestable, sino que está en el límite. Está ahí en el límite entre cualquier modificación o lo hace estable, porque recordemos que en el concepto del lugar geométrico de la raíz, supongamos que las ramas vienen así. Pues, ¿qué tiene que pasar para que el sistema sea estable? Que los polos estén en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, una modificación que haga que los polos se muevan hacia la izquierda, pues lo hace estable. Pero una modificación que haga que se mueva hacia la derecha, lo hace inestable. Puede estar en el límite. Entonces, pues, no sé obviamente el contexto de lo que estaban hablando en ese momento allá, pero acá pues, trato de relacionarlo con lo que ya hemos mencionado, ¿no? Bueno. Entonces, decíamos, el significado del margen de ganancia, entonces, cantidad de ganancia que se puede adicionar al sistema antes de que se vuelva inestable. ¿Y cuál es el significado del margen de fase? El margen de fase me indica qué tanto retardo se le puede adicionar al sistema antes de que se vuelva inestable. ¿Okay? Ese es el significado
del margen de fase. ¿Qué tanto retardo aquí, profe? ¿Qué tanto retardo se le puede adicionar al sistema antes de que se vuelva inestable? En ese sentido, es importante recordar, porque creo que lo he mencionado en otras ocasiones, la idea es que los sistemas de control eviten el retardo, o que sea poco. ¿Por qué? Porque o sea, la idea del sistema de control es que yo efectúe alguna acción sobre el sistema y esa acción actúe en el sistema para que él se comporte de una manera determinada. Pero si el sistema intrínsecamente tiene algún retardo que haga que cuando yo actúe, esa acción no se ejecute inmediatamente, sino que se demora. Entonces, al demorarse, pues ya cuando actúo, pues ya para qué. ¿Sí? Porque ya hubo una evolución en el sistema. ¿Sí? Como cuando el pelado le dice algo feo a la novia y la novia como que le amaga así. ¿Sí? Y si el pelado se da cuenta, pues ya perdió la chica, ¿no? Ya perdió la oportunidad de darle, porque ya cuando le amaga, se da cuenta, ¿no? Entonces, si ella tiene retardo en su acción, y se demora en accionar, pues ya pierde el año, ¿sí? en querer darle ahí un timbronazo al pelado. Entonces, la idea es que los sistemas de control o tengan poco retardo o en el ideal pues no lo tengan, ¿no? No lo tengan. Lo que pasa es que en muchos sistemas pues la realidad hace que haya de pronto algún retardo inherente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando son sistemas mecánicos pues típicamente las fricciones que hay en los sistemas mecánicos pues hacen que de pronto se genere retardo. Entonces, no puede haber una acción inmediata, ¿sí? Porque hay fricciones, entonces esas fricciones, pues, o hay juegos mecánicos, ¿no? Que las cosas como que no encajan. Por ejemplo, cuando hay engranajes, ¿no? Hay engranajes. Entonces, si los dientes se encajan a la perfección en un engranaje, cuando se mueve uno, pues se mueve el otro, pero si hay juego entre ellos, pues mientras se mueve, yo muevo el uno, pero para que este actúe sobre el otro, hay un tiempo, ¿sí? Porque hay un juego ahí. Entonces eso también pues, puede influir pues, en la existencia de los retardos. O por ejemplo, las reacciones químicas. No necesariamente las reacciones químicas pues, son instantáneas, ¿no? Puede haber algún retardo mientras los elementos interactúan entre sí y tal, entonces pues hay algún retardo ahí. Entonces a veces pues los retardos son inherentes a los sistemas, no se pueden evitar y existen ahí, y otras veces pues a pesar de que existan pues se puede tomar alguna acción para tratar de reducirlos o minimizarlos un poco. Entonces, margen de ganancia, cantidad de ganancia que se le puede adicionar a un sistema antes de que se vuelva inestable. Margen de fase, retardo que se puede adicionar a un sistema antes de que se vuelva inestable. Es decir, este puede ser el diagrama de Bode de un sistema, ¿sí? Entonces, este margen de ganancia pues va a resultar en un valor en decibelios, tantos decibelios. Ese valor en decibelios se traducirá en un valor de ganancia que yo le podría adicionar a mi sistema antes de que se vuelva inestable. Y de forma similar, aquí habrá un margen de fase, tantos grados. Aquí habrá tantos grados de margen de fase. Ese margen de fase se traducirá en un retardo en tiempo que podrá soportar ese sistema, ¿sí? Máximo, antes de que se vuelva inestable. Tengo una duda, por ejemplo, cuando no tiene un sistema, por ejemplo, en la reacción química, yo puedo contabilizar o tener al menos un promedio de cuánto tarda esa reacción química o yo puedo tener en cuenta en mi sistema
para corregir ese retardo. No corregirlo, sino pues para tenerlo en Para cuenta. tenerlo en cuenta. Sí. Para tenerlo en cuenta, exacto. Pero entonces están como los retardos que se pueden tener en cuenta y los que no, porque ya no los podemos realizar. Lo que pasa es que en algunos sistemas puede ser más difícil poderlos cuantificar. Cuantificar, sí, puede ser más difícil cuantificar. En otros pues podrá ser más fácil poderlo hacer. O sea, pero entre más los podemos tener en cuenta, Pues mejor mejor es el sistema. mejor es el modelo del sistema. Y podemos aumentar los márgenes de identificar las cosas. Claro, tú puedes con controladores, ¿sí? Con controladores tú puedes modificar ese margen de fase o ese margen de ganancia. Controlador. Lo puede hacer. Pero bueno. Entonces, ¿ese margen de fase después de ese retardo el sistema ya es inestable o...? Después de ese retardo, ¿cómo así? Porque ese retardo que se puede originar en el sistema ya es inestable después de que el sistema es inestable. Aquí se refiere al retardo. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apoyarnos acá en MATLAB. Señor. Señor. Si yo tengo el margen de fase, ¿desde cuántos grados puedo mover el sistema antes de que llegue a cuántos grados en la semana? ¿Hacia 0 o hacia 180? No, sí importa, claro. O sea, porque fíjate que les decía, para que el sistema sea estable, ambos deben ser positivos. Ambos deben ser. Entonces, si el retardo me afecta el margen de fase, entonces ese margen de fase se va a reducir. Se reduciría. Eso es lo que les voy a intentar mostrar ahorita aquí para que lo veamos un poco más cuantitativamente. Voy a crear un sistema. Entonces, que no va a tener ceros, va a tener un polo en 0, un polo en -1, un polo en -2 y una ganancia unitaria. Profe, ¿ese va a ser también full screen? Sí. Sí, porque vamos a tener necesidad de hacer el diagrama de Bode manualmente. Bueno, entonces ese es el sistema, ¿no? Una planta y pues vamos a apoyarnos en el CISO Tool. Ahí tenemos el diagrama de Bode en esta sección, el diagrama de Bode, y esta herramienta, el CISO Tool, automáticamente me marca, me identifica
tanto el margen de ganancia como el margen de fase. Entonces, aquí me dice GM, que es margen de ganancia, gain margin. Entonces, es de 15.6 decibelios. Es esta medida que está aquí. Pero ¿de dónde sale esa medida? Esa medida sale de encontrar dónde este gráfico cruza con menos 180. Por eso aquí me marca el menos 180. Entonces, este cruce aquí, ¿sí? Ese cruce, que es este, ¿sí? 1.41. O sea, este margen de ganancia se da a esta frecuencia. ¿Okay? O sea, este valor 1.41 sería WP, que es la frecuencia a la que se identifica el margen de ganancia. Ahí sí no me dice, o sea, lo llama FREC, frecuencia. Pero esta FREC es la WP, que sería este cruce aquí. Este cruce proyectado hacia el margen, hacia arriba, hacia el gráfico de magnitud, me determina esta ganancia de 15.6 decibelios. Mira lo que tú me preguntabas, ¿no? Esto, como tal, con respecto a cero, son decibelios negativos, pero el margen de ganancia es positivo porque se está midiendo debajo de cero. O sea, así está definido. Así se define. Por el otro lado, el cruce de la gráfica de magnitud con cero se proyecta y me permite identificar el margen de fase. O sea que este cruce aquí es WG, lo que yo he llamado WG, que sería esta frecuencia, 0.446. Y eso, pues, numéricamente, pues, da un margen de fase de 53.4 grados. Ahí está en grados, ¿no? Porque es este valor. Entonces, lo que tenemos es que la ganancia, si yo miro acá la función, ¿sí? La función, bueno, ahí como lo achiqué, la función es esta, ¿no? Esta es la función con ganancia unitaria. El sistema, aquí, en lo que correspondería al controlador, tiene un valor de 1 por defecto. Es el valor que la herramienta le pone al controlador, 1. ¿Okay? Valor de 1 por defecto. Porque pues recuerden que la estructura que tenemos acá entonces tenemos la planta, en este caso realimentación unitaria, ¿sí? Y esa C es un controlador, que es un valor, una ganancia en este caso, simplemente una ganancia. ¿Okay? Entonces en este caso tiene este valor unitario. ¿Okay? Ahí en ese caso tenemos el corte que está en menos 15 en medida normal. Eso sería como si no tuviéramos ganancia. Si ganancia 1, o sea que se gana y se pierde es el 0 de vez. Y de ahí para abajo es que ya no está ganando, sino que se está reduciendo. Se está atenuando eso. Ah, claro, o sea, así, o sea, con esa ganancia unitaria, ¿sí? Cuando la señal, cuando se le aplica una señal de tipo senoidal aquí, a la entrada, entonces a la salida habría una atenuación. De por debajo es el efecto, a partir de ese hacia abajo es atenuación. Sí, claro, es atenuación. Y se estaría atenuando 15.6 decibelios, que eso en magnitud ¿a qué equivale? Recordemos que entonces tenemos que bueno, acá está, ¿no? Un decibelio es esta relación, ¿sí? Esta relación como tal es menos 15.6 decibelios, ¿cierto? Entonces esto es una ganancia, llamémosla K, una ganancia K. ¿Okay? Eso en magnitud ¿a qué sería igual? Menos 15.6 decibelios sobre 20, 10 elevado a la ESO, porque el logaritmo base 10. Entonces eso sería la ganancia K. Sería
Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aumentamos la ganancia, o sea, bueno, y ahí el sistema es estable, ¿no? Vemos que el sistema es estable y lo podemos ver tanto en el tiempo como en el lugar geométrico de la raíz. En el tiempo, pues porque vemos que la final se estabiliza. Y en el lugar geométrico de la raíz, porque vemos que los cuadritos rojos, que son los polos del lado cerrado, están del lado izquierdo. Si yo empiezo a aumentar la ganancia, entonces que ya la ganancia no sea 1, sino que le varío aquí la ganancia. Entonces pongámoslo en 1.2. Entonces con 1.2 mire lo que pasó con el margen de ganancia. Disminuyó, ¿no? Ya no es 15.6, ahora es 14. Obviamente, como lo aumenté poquito, pues casi no se nota qué pasó con estos polos. ¿Sí? Pero pues, pasemos por ejemplo a, no sé qué tanto cambia, vamos a ver con 3, a ver con qué tanto nos cambia. Ahí ya se nota. Entonces, ¿qué pasó con 3? Miren que el margen de ganancia bajó a 6. ¿Qué pasó con los polos? Se movieron por la rama y se acercaron hacia el eje. Se acercaron hacia el eje. Y miren qué pasó con la respuesta en el tiempo, ¿no? O sea, se volvió más oscilatoria. Se volvió más oscilatoria. Miremos qué pasa ya con 5, sí, pues vamos de 5 a ver. Ahí todavía. Mire, ya el margen de ganancia va en 1.58. O sea, como que nos interesa que esté cerca de 0 porque eso quiere decir que es mucho menos, pero a medida que esté cerca de 0 también se vuelve más inestable. No, no nos interesa cuando dicen que se acerque a 0 el margen de ganancia. Pues, sí, o sea, el coste, porque eso quiere decir que estamos atenuando menos. O sea, estamos perdiendo menos. No, pero en este caso no es. Ahí lo importante no es que se atenúe más o se atenúe menos. Porque mira que en la medida en que le estoy aumentando la ganancia, se está volviendo más inestable. Se está volviendo más inestable. Entonces por eso el significado del margen de ganancia es qué tanta ganancia yo le puedo adicionar antes de que se vuelva inestable. ¿Sí? Ahí ya vamos en 5. ¿Señor? El retardo, no. Ahí fijémonos que el hecho de variar la ganancia, pues sí me está afectando el margen de fase. No, realmente no lo habíamos detallado, pero es fácil, obviamente, pues si yo le regreso a 1, entonces el margen de fase estaba en 53 grados. Variando la ganancia, lo que está pasando es que el sistema se tiende a volver más inestable, entre más ganancia le ponga, se tiende a volver más inestable, y también me está afectando el margen de fase. Porque miren que partimos con valor 1, margen de fase 53. Pero ahora, con 5, el margen de fase es 5 grados. Pero esos grados no se reflejan en esta gráfica en el tiempo. Ahí no los estamos reflejando. Ahorita miramos lo del margen de fase. Ahora miramos lo del margen de fase. Por el momento, démonos cuenta que el hecho de que yo aumente la ganancia hace que el sistema se vuelva más inestable. ¿Sí? No sé, ya obviamente, yo creo que con 5.5 todavía. 5.7. Como
¿Cómo se halla exactamente el valor? Precisamente cuando hacemos esta relación acá, esa ganancia 15 puntos. Ah, no, me parece que claro, es que aquí es positivo. Sí, es una ganancia de positivo. Dale, haz esa operación con el valor positivo. ¿Cuánto? 6.02. ¿Hay más decimales? 02, 55. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ahí estamos. Ya es negativo, miren. Ahí ya es negativo. Y miren que, bueno, aquí en el lugar de la raíz, pues nos muestra que es casi sobre el eje. Pero realmente, o sea, si yo pusiera el mouse ahí, seguramente, y le hago clic ahí, el valor que vamos a ver acá de la parte real seguramente va a ser positivo. Miren, si es positivo. Esperen que lo moví. Es que se me movió acá. 6.02. Ahí ven que es positivo, ¿no? Mire, .00116. O sea, ya está del lado derecho. Ya está del lado derecho. Y obviamente por eso, pues ya la respuesta es inestable. Ya es inestable. ¿Okay? Entonces, de esta manera, aquí era con el valor positivo, porque el valor de ganancia era positivo. Entonces, ahí se puede hallar numéricamente cuál es ese valor de ganancia que hace que el sistema se inestabilice. Lo podemos hallar así numéricamente. ¿Okay? O sea, simplemente pues despejando el valor de ganancia con ese margen de ganancia que se obtenga. Bueno, y bueno, miren, el margen de ganancia es negativo, el margen de fase es negativo también. Aquí ya es negativo. Profe, ¿cuál era la razón por la que habíamos en la respuesta del escalón en vez del impulso? En vez de la del impulso, Por ser si es la del impulso. no, es la del escalón. Por eso, la H no era la respuesta del impulso. La HT sí es respuesta al impulso, pero acá la herramienta, el SysOtool, lo que hace es aplicar un escalón. Y la diferencia para nosotros es ¿cuál? En realizar la del escalón y la del impulso. Es que acá lo que estamos mirando es lo que estamos viendo, o sea, a ver, para tratar de, creo, te entiendo como la inquietud. O sea, la herramienta como tal, él aplica un escalón, sí, por defecto. Acá en la entrada, aquí, él por defecto te va a aplicar un escalón. Siempre por defecto, esa herramienta te aplica un escalón. Ahora, este es el diagrama de Bode, que es la respuesta en frecuencia del sistema. Es la transformada de la respuesta al impulso. Pero, así como estamos viendo el efecto ante una entrada de escalón, podríamos verlo ante cualquier otra. O sea, Sí, es que me preguntaba porque me acuerdo que decíamos que lo analizamos con el impulso porque a partir de esas que podíamos hacer cualquier otra. cualquier otra. Pero no sabía si con el escalón también. Bueno, O sea, aquí lo estamos analizando con el escalón porque la herramienta lo que aplica es un escalón, pero podría ser con cualquier otra señal. Eso no quita que este diagrama de Bode sigue siendo la H de J, el decibelio de la H de J omega. O sea, eso no afecta esa parte. Bueno, entonces ahí vemos que en este caso ese sistema, ¿sí? Ese sistema tiene acá una ganancia de tiene un margen de ganancia de 15.06 que se traduce en una ganancia de 6.025, ¿sí? O sea, yo a ese sistema puedo variarle la ganancia hasta 6.02 y el sistema va a ser estable.
Claro, entre más cerca a 6 esté, pues va a estar en el límite, ¿no? En el límite. Pero digamos que numéricamente tengo ese margen de variación, ¿cierto? Desde 1 hasta 6 puntos, hasta 6. Redondeamos ahí como hasta 6. ¿Okay? Bueno, eso por ese lado. ¿Qué pasa entonces ahora con el... Volvamos a las condiciones iniciales, ¿no? Donde aquí tengo un valor unitario inicialmente. Listo. Entonces, esa es las condiciones iniciales, 15.6, 53.4 de margen de fase. Entonces, este margen de fase de 53.4 grados me va a indicar qué tanto retardo se le puede adicionar al sistema. En este momento el sistema no tiene retardo. No hay retardo. ¿Cómo se indica un retardo? Recordemos que el retardo se indica, o sea, un retardo en el tiempo se traduce en la transformada con la E, ¿no? O sea, si yo tengo una x de t menos t sub 0, la transformada será x de s por e a la menos s de sub 0. ¿Sí? De esa manera se traduce un retardo en el dominio frecuencial. ¿Okay? Entonces, si el sistema tuviera retardo, ¿sí? Si el sistema tuviera retardo, ¿qué tanto retardo soporta? Eso es lo que me está indicando este 53.4 grados. ¿Qué tanto retardo soportaría antes de que se volviera inestable? Entonces, ese margen de fase se está dando, ya dijimos, a esta frecuencia de 0.446, ¿cierto? O sea, aquí tendríamos, trasladando eso acá, 0.446. Ahí tenemos ese margen de fase de 53.4 grados. Okay, 53.4 grados. Como vamos a ver cuando construyamos los diagramas de Bode, un retardo no me afecta la gráfica de magnitud. ¿Sí? Un retardo no afecta la gráfica de magnitud. Lo que afecta es la gráfica de fase. ¿Sí? Afecta la gráfica de fase. Y entonces, ese retardo que se me convierte en esto, a esta frecuencia, como S es J omega, miren que cuando se construye Bode, S se convierte en J omega. Entonces, a esa frecuencia, que es 0.446, ese 0.446, por el retardo, ¿sí? que es el retardo que va a soportar ese sistema. Entonces, esto que tenemos aquí es un valor que está dado en ¿qué? Ese valor está dado en radianes por segundo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una pequeña conversión, regálenme aquí, ya está. Entonces, tendríamos ese margen de fase está en grados. ¿Ok? Está en grados. Y entonces, aquí tendría 53.4 en grados, pero esto que está aquí son radianes. Entonces, pues, convertámoslo. ¿Cómo lo convertimos a radianes? Por pi sobre 180. ¿Okay? Entonces, por favor, haciendo esta operación y dividiendo en esto, ¿cuánto les da T sub D? 2.08. Entonces, este sería el retardo
que soportaría el sistema antes de volverse inestable. Entonces, ¿cómo vamos a revisar eso? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear nuevamente el sistema con un retardo. Vamos a crearlo, vamos a llamarlo G1. Y el MATLAB me permite introducirle retardo a funciones de transferencia. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Eso lo podemos hacer con ahí en la definición del sistema, se llama IO delay. Entonces vamos a decir que es, no le voy a decir de una vez que es 2 segundos, voy a ponerle 1 segundo. 1 segundo. Entonces, miren cómo es la función ahora. Esta parte es lo que teníamos antes, pero ahora me le agrega esta E, que esa E es el retardo que le estamos añadiendo. O sea, estamos diciendo que el sistema ahora tiene un retardo de 1 segundo. Tiene un retardo de 1 segundo. Si ahora, entonces, si ahora tomamos el sistema, no con el G, sino con el G1, vamos a tomarlo con el G1, que tiene el retardo de 1 segundo. Entonces miren lo que pasa ahora. Bueno. Resulta que MATLAB lo que hace es hacer una equivalencia de ese retardo con una función de transferencia. O sea, la aproxima a una función de transferencia. Y eso lo que hace es adicionarme un par de ceros y un par de polos. Este par de ceros y este par de polos. Él los adiciona. O sea, eso que adiciona ahí es para tener en cuenta el retardo. Eso se llama aproximación de Tustin. ¿Sí? Aproximación de Tustin es para tener en cuenta el retardo. Y entonces fíjense que ahora el margen de fase ya no es 53, es 27.9. ¿Ok? Con un retardo de 1 segundo. Vamos a volver a hacer lo mismo con un retardo de 2 segundos. Que vamos a llamarla G2. Vamos a llamarla G2. Donde ahora pues la G2 es la misma función pero con un retardo de 2 segundos. Por eso ahora tiene E a la menos 2S. Entonces, importemos esa nueva función con ese retardo de 2 segundos y miremos qué sucede. G2. Entonces ahora el margen de fase es 2.33 grados. O sea, pasamos de 53 a 2 grados. Viene el comportamiento del sistema. Mucho más oscilatorio. ¿Okay? Debido a ese retardo. Debido a ese retardo. Pongámosle 2. Creemos una G3 2.08, exactamente el valor que me dan ahí, ¿no? Bueno, ¿eso tiene más decimal? ¿Cómo son? 8.96. Bueno, listo, dejémoslo ahí en 2.08. Listo, entonces, bueno, ahí me lo aproxima a 2.1, el 208 lo aproxima a 2.1. Que importemos ese nuevo sistema, G3.
estamos metiendo el G3, que es un retardo de 2.2. Ya el margen de fase, mire ya en lo que va, ¿no? 0.2. Entonces, entre más retardo le adicionemos, más tiende a inestabilizarse. No sé si te soluciono la inquietud de ahora cómo se ve lo del margen de fase. Sí, el margen de fase. ¿Ah? Sí, claro, porque todavía estamos, si le pongo seguro 2.09 ya se va a inestabilizar, ¿no? O sea, por ahí es fácilmente podemos crear un G4 con 209 que ya se pasa. Bueno, lo que pasa es que no sé si ahí, o sea, solamente me lo visualiza o... Vamos a ver, ahí realmente sí no estoy seguro cómo me lo tome, que ahí como me lo visualiza aproximado, pero vamos a ver. No, sí. Ahí todavía alcanza, es que ya está muy pequeño, ¿no? Está bien pequeño. Pero digamos que ahí todavía alcanzaría a estar estable, digamos, pero demasiado oscilatorio. Demasiado oscilatorio. Bueno, entonces ese es el concepto. Es el concepto de margen de fase, margen de ganancia. Profe, ¿ese delay cómo se vería en un sistema físico real? En que la respuesta tú actúas a la entrada y la respuesta no es instantánea, se demora ese tiempo. Se demora ese tiempo. Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. La próxima clase necesito que traigan papel semilogarítmico. Papel semilogarítmico. Y es importante que traigan no una hojita, por lo menos 2 hojitas. Porque pues se necesita hacer el diagrama de magnitud y el diagrama de fase. Entonces, ojalá traigan escuadra, quiten la cartuchera a la hermanita o a la primita o al primito. Entonces, para revisar el tema de la construcción del diagrama de Boole. Revisar el tema de la construcción del diagrama de Boole. Y les recuerdo que entonces, de hoy en 8 tenemos el previo de lugar geométrico, ¿no? El segundo previo, el lugar geométrico que es continuo, que es la parte de estabilidad. No, allá en el... Profe, ¿no puede ser mejor acá? ¿No puede ser mejor acá? El otro lado hace mucho bochorno en la noche. Lo que es que aquí trabajan muy incómodos, o sea, no van a usar el computador.